Gloria a Dios, el Señor les bendiga, amados hermanos. Esta mañana de domingo vamos a estar de pie, donde quiera que estés, vamos a estar de pie, por favor. Y vamos a colocar inmediatamente este mensaje para que sea el Señor el que nos dirija. Encomendamos al Señor nuestro camino, dice la Biblia, y confiaremos en Él y Él hará. Sea lo que sea que tengas, angustia, preocupación, alegría, ganas de estudiar y aprender lo que pasa, todo depende de Él y el conocimiento de Él está en su palabra. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por la vida, la familia, el techo, el pan, lo que nos ponemos, y por la tierra que tú prometiste que sería, Señor, la herencia de los que te amábamos y te buscábamos. Gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro precioso Salvador, Jesús de Nazaret, Yeshua. Colocamos hoy la explicación, la enseñanza de tu palabra, y te pedimos que esto sea, Señor, poderoso para transformar corazones endurecidos, para traer parte de nuestra familia que no ha sido fácil, viendo lo que está escrito en tu palabra, de lo que viene, puedan despertar. Queremos un despertar desde América hasta toda el Asia, Señor. Todas las naciones vengan al conocimiento tuyo, porque tu venida está a la puerta. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey Jesús, por la ayuda de tu Santísimo Espíritu. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Pónganse cómodos, amados. El tema de hoy es un tema prometido y que no lo pasamos el viernes. Es una investigación acerca de cosas y planes satánicos que hay en el mundo, pero también un anuncio de Dios acerca de lo que viene, tanto lo bueno para nosotros los creyentes y lo duro para las personas todavía endurecidas. El tema de hoy lleva como título: los lugares idolátricos serán arrancados de la tierra. Los lugares idolátricos serán arrancados de la tierra. Dios les bendiga a todos. En el Salmo 37, el versículo 29 y subsiguientes, dice así la Biblia. Versículo 29: los justos heredarán la tierra y habitarán en ella perpetuamente. Es bien conocido que nosotros heredaremos el planeta, aunque este planeta en algún momento sea explotado, y Dios colocará después del reino de Cristo de 1000 años una nueva tierra, un nuevo cielo. Pero la tierra es creada por Dios para que habite el Dios que nos creó con los seres humanos, cuando hayamos sido probados y cuando hayamos decidido por libre albedrío, por amor, seguirlo a Él y no a otro Dios. No existe sino un solo Dios. Y existen muchos que se quieren llamar dioses y que la gente cree que tienen derecho también de que la gente los busque y crean sus religiones, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no va a permitir aquí en la tierra, como no lo ha permitido en los cielos, que nadie usurpe el nombre verdadero de Dios, que nadie se crea Dios. Ni siquiera los hombres se pueden creer dioses, porque no lo son. Así que en la tierra estamos en un momento en el que se quiere imponer a la humanidad. Desde ya estamos viendo desde hace muchísimos años, y más que todo ahora, cómo quiere llevar la Organización de las Naciones Unidas, la ONU y otras entidades al planeta Tierra a la adoración de un Dios falso, que es el Dios que ha creado otros dioses falsos, el cual es Lucifer. En este plan que vamos a ver hoy, vamos a descubrir un plan satánico para colocar aquí en América, en la tierra que soñaban muchos venir y descubrir, y de los cuales Cristóbal Colón pensó que vendría a descubrir un día las Indias orientales, haciendo un viaje no hacia el oriente, sino al occidente, cuando pensaban que la tierra era plana y los barcos se escurrían por un borde. A pesar de ese miedo que tenían, hicieron el viaje, y ya sabemos que otros ya habían venido antes a América, indígenas, vikingos, judíos, pero no es el tema de hoy. Oficialmente se descubre América con la venida de Cristóbal Colón, pero con él, con Cristóbal Colón, no llegaron aquí a América todos los verdaderos creyentes. Llegaron judíos que conocían al Dios del Antiguo Testamento y trataron de esconderse en muchos lugares. Pero también Dios permitió que, así como en un tiempo esta América, desde Canadá arriba hasta el sur, la Patagonia, como permitió que estuviera llena también de seres humanos que la poblaron antes del descubrimiento de América, pero que Satanás cogió todas esas gentes y a todos ellos
les vendió la idea de dioses falsos, así que se hacían sacrificios humanos aquí en toda América. Dios sabía que esta tierra era parte de un plan. Y como Él tiene América completa, no solo los Estados Unidos, sino desde el norte hasta el sur, Dios quiere utilizar esta América para que sea el lugar desde donde se emita luz para el mundo. ¿Y por qué usted dice eso? Porque Dios trajo su palabra primero al oriente. Allí estuvo Israel. Allí en el oriente nacieron las naciones de toda la tierra, entre el río Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia, se esparció la humanidad. Pero la humanidad, en vez de llevar la palabra de Dios, como le fue dada al pueblo de Israel, no la llevaron, se dedicaron a adorar ídolos, y la tierra, en vez de ser llenada de luz, fue llenada de oscuridad. Entonces, si ya que en el oriente, y su pueblo que está en el oriente, Israel, no pudo llevar la palabra a las naciones, sino que al contrario, inundó las naciones de paganismo y de falsos ídolos, de falsos dioses, ahora Dios quiere utilizar a América, para que desde América sea iluminado el mundo también. Esto no es una locura, lo vamos a ver hoy. Y vamos a estudiar un plan satánico que hay para incluir a Washington, que está en el centro de la predicación de hoy, como la ciudad, o a los Estados Unidos como un país desde el cual se emitiría luz para el mundo entero. Todos nosotros los cristianos y los viejos cristianos saben que las primeras personas que fueron a predicar el evangelio a las naciones oficialmente salieron de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí siglos XVII, XVIII, XIX se inundaron también de predicadores, como los hubo también en Inglaterra. Pero quiero decir que Dios entonces, que sabía que América, todo el continente, América del Norte, Centro y Sur, estaba lleno de idolatría, tribus que asesinaban a sus propios hijos y que comían incluso de los holocaustos del cuerpo humano. Entonces todo ese canibalismo y todo ese terrorismo de una doctrina, de doctrinas erróneas de los indígenas, así alguien diga que ama su doctrina de su cultura, es paganismo, son dioses falsos. Dios entonces permitió que así como vino Cristóbal y trajo el romanismo católico pagano, y también trajo judíos que no estaban muy dispuestos a creer en el Dios verdadero a través de Jesucristo, pues Dios se dio su modo y se trajo, por el año 1620, se trajo a estas tierras un barco, como ya también habían venido otros, después de descubierta América, pero un barco cargado de buenas ganas de gente cristiana. Allí venían alrededor de 120 personas en un barco llamado el Mayflower, que partió de Plymouth, en Inglaterra, y que se vino a América con la intención y con un versículo en la mente. El versículo era este: vámonos de esta tierra. Se dañó el evangelio está muy corrupto, el romanismo pues ha inundado la tierra, pero vamos a llevar la palabra de Dios a la nueva tierra, a la América descubierta, y nos vamos para los Estados Unidos, o lo que sería llamado después los Estados Unidos de Norteamérica. Nos vamos para allá y vamos a lograr que se cumpla el versículo que acaba de leer este servidor, de que los justos heredarán la tierra. Ellos dijeron: allá debe haber algo para nosotros y nuestras familias de creyentes. Se vinieron entonces puritanos que habían salido de la iglesia anglicana, cansados de doctrinas de error, y en ese barco, con dificultades y con todo, llegaron y se establecieron en los Estados Unidos. Las primeras terribles tormentas del invierno mataron a 44 de ellos, pero de los que quedaron pudieron establecerse colonos, inundaron toda esa región del evangelio, y también de ellos nace lo que se conoce hoy en día como la celebración del Día de Acción de Gracias, porque ellos, de ver la muerte tan terrible, el hambre que pasaron, además de que ellos también Dios los guardó de que se los comieran o los mataran indígenas que habían acá, terminaron convirtiendo a indígenas aquí en América, en Norteamérica, al Señor. Y en un tiempo de hambre que Dios los libró del hambre, un día cuando tenían comida, cuando no tenían antes, hicieron un día de acción de gracias que hoy en día, después de algunos cambios, se sigue celebrando o lo han celebrado a finales de noviembre en Estados Unidos. Ese día de acción de gracias tiene mucho que ver con que hay un plan de Dios para que de América y sobre todo de Norteamérica haya un plan para llenar también al mundo de nuevo de la palabra de Dios. Pero también sabemos algo. Sabemos que la Biblia dice que aún la gente del oriente, hablando de los hebreos, de los israelitas, dice el apóstol Pablo, ellos viendo la Biblia todavía tienen como un velo puesto.
Y dice, el velo solo les será quitado cuando se conviertan al Señor Jesucristo. A Estados Unidos le llegó entonces el evangelio. A nosotros nos llegó el romanismo católico pagano. A Brasil, a todas estas naciones hoy subdesarrolladas, solo llegó romanismo, paganismo. A Cuba se inundó de las religiones de los africanos, de los yorubas. El diablo también dijo, si Dios tiene un plan con América, pues yo me voy a adelantar y voy a enviar a América también mis doctrinas de error. Cuando Dios entonces comienza a esparcir el evangelio desde los Estados Unidos, Satanás ha comenzado a esparcir también su doctrina pagana en el sur, en el Centroamérica y a los pueblos y a las islas, como fue la religión de los yorubas en Jamaica, en todas estas islas donde hoy el vudú, la santería, la hechicería y Cuba son centros de idolatría pagana satánica. Ahora, si esto es así, pastor, entonces ¿por qué Estados Unidos es tan corrupto? Si en la misma Constitución dice que se establece la Constitución de los Estados Unidos para que la base de todo sea Dios, pero el Dios de la Biblia, hoy en día el Dios ya no es ese, porque Estados Unidos ha eliminado a Dios casi de todo, de colegios, de universidades. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás sabía que si el centro peligroso eran esos del barco, con una palabra lo más limpia posible, y que si a ellos, los descendientes de ellos y a los que creyeran en el evangelio predicado, los torcía, los dañaba desde adentro, el daño es peor siempre, hermanos. No de afuera, uno de afuera se defiende. Lo terrible es cuando el enemigo está infiltrado. Entonces Dios permitió que cayera un velo a los Estados Unidos. ¿Por qué cayó ese velo? Porque desde que los Estados Unidos comenzaron a crecer, Satanás empieza a crecer sus doctrinas y hace algo. Se trae las religiones del Oriente y se trae un diseño satánico para instaurar desde Estados Unidos la adoración satánica para la nueva era, para el reinado del anticristo. Y es usted de dónde saca esas ideas tan locas, pastor. Vamos a verlo todo con pruebas. Vamos a verlo con pruebas. Pero veamos el título de hoy, dice: los lugares idolátricos serán arrancados del planeta Tierra. Satanás ha establecido lugares de idolatría y en el Antiguo Testamento vemos, amados santos, cómo el Señor les dijo a los de Israel, les dijo: mire, si ustedes no se limpian de ídolos, de hechicería, de brujería, si ustedes no dejan de sacrificar sus hijos a los demonios, de quemárselos a Moloch, si ustedes no dejan de tener creencias como las del horóscopo y toda la astrología hechicera que ustedes llevan, yo no les voy a permitir prosperidad. Es cuando vemos a gente como Josué, que cuando el pueblo le iba mal, Dios les decía: es que no se han limpiado, ni siquiera los sacerdotes. Dice por un lado que adoran a Yahvé y por el otro lado, allá a escondidas, adoran a estos demonios que Satanás les enseñó. Por eso la Biblia dice: si mi pueblo se humillare y orare, dice que si nos arrepentimos y buscamos su rostro, ¿qué dice él? Segunda de Crónicas 7:14, que él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Si Satanás quiso dañar la tierra de Israel contaminándola con doctrinas paganas y el mundo del Oriente lo inundó de doctrinas paganas, ¿cuál es el plan de Satanás? Pues si se descubre América y allá en América se va un barquito lleno de cristianos, antes de que me inunden América de su doctrina, de ese Dios que no quiero, entonces yo también voy a inundar América de doctrinas paganas. Voy a poner un velo sobre América. Pero él no podía poner un velo sobre América para que América se encegueciera y el evangelio fuera apagado así nomás. Para eso, para él hacer ese plan, tendría que la gente que buscó a Dios apartarse de Dios como se había apartado Israel. Así que América no será liberada de las doctrinas que se metieron y que han llevado como desde los años 60, 70 y desde mucho antes un plan para oscurecer con ocultismo y adoración luciférica a América, para que América no sea la nueva parte de luz para el mundo en el último avivamiento mundial que tendremos. Pastor, ¿usted por qué predica de eso? Predique la Biblia. Estoy predicando de la Biblia. Mira, el Señor le dijo a Josué que tenía que quitar todos esos ídolos. ¿Qué hizo Josué? No es el tema de hoy, pero usted va a ir a la Biblia y encuentra en los libros del Antiguo Testamento, en Primera, Segunda de Reyes y en otras partes usted quitó los lugares altos donde colocaban imágenes, quitó el culto a los signos del zodíaco y a todos esos sacerdotes que hacían ritos satánicos, que sacrificaban sus hijos a los demonios, quitó todo eso. Y apenas quitó todo eso, vino un tiempo diferente. Ese fue
Josafat. Ahora, si Dios tiene un plan con Estados Unidos y Satanás inundó a América de la porquería más grande que vino de Estados Unidos, porque quienes enseñaron sobre todo a casi todos los pueblos subdesarrollados de la tierra a cometer actos tan impúdicos como los que estamos viendo hoy, la doctrina LGTBI, todo el engaño, toda la música más corrupta y toda la práctica más asquerosa ha venido de los Estados Unidos inundando a la tierra. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque Satanás oscureció el entendimiento de esos cristianos que debieron haber llenado América, que se olvidaron de su Dios y comienzan a sacar a Dios de los colegios, las universidades, y encontramos como la primera mujer que quiso erradicar a Dios de todas partes, esta mujer también, hasta uno de sus hijos hoy en día es pastor. Ella quiso sacarlo y Dios no se ha dejado sacar porque Dios es Dios y hará su plan. ¿Saben algo? Vamos a empezar allí esta enseñanza y tengo que leer esto. Si Dios dijo que se debía erradicar de un lugar para que pudiera haber sanidad en la tierra, todo lo satánico, todo lo pagano, pues si lo hizo en el oriente y lo está pidiendo que se siga haciendo en el oriente y en Israel lo sigue pidiendo, lo está pidiendo también para América. Nos inundaron de porquería. ¿Cómo es la solución? Arrepentirnos, orar y limpiar nuestra tierra. Si logramos que Estados Unidos, que es un punto clave en la expansión del evangelio, en este nuevo avivamiento mundial, si logramos que caiga la mentira y el satanismo en Estados Unidos, se avivará este plan de Dios como está escrito: será sanada tu tierra. Vamos a ver cómo debe ser sanado Estados Unidos y va a ser sanado por Dios Estados Unidos antes de que caiga el reino del anticristo. Viene ese avivamiento mundial y viene una sanidad de todo el paganismo satánico que se metió a los Estados Unidos. Vamos a ver, si debemos los cristianos orar para que haya un avivamiento, ese avivamiento no se va a dar hasta que no limpiemos nuestra tierra. Mira, hermano, ¿usted cómo quiere que Dios lo bendiga si todavía se cuelga la estampita de la Virgen? Si usted todavía anda con camándula, si usted todavía dice, ay padre, y se echa la cruz en el pecho, y usted tiene todas estas prácticas, ¿cómo quiere que Dios lo bendiga si los diablos lo tienen agarrado y no se ha dado cuenta? Pues tendremos que quitar toda cosa que deshonra a Dios de tu casa, no solo de tu casa, debemos quitarlo de la ciudad, del país, del barrio. Debemos eliminar toda forma de idolatría y paganismo, tanto masónico, esotérico, ocultista, porque todo eso es el mismo diablo con diferente vestidura. Y si no eliminamos eso, entonces el diablo tiene poder. Acuérdense que cuando Pablo quiso ir a Bitinia a predicar, ¿qué le decía el Espíritu Santo? No vayas a ese lugar. En la Biblia muchas veces dice que ese lugar no todavía había permiso para ir a predicar. Acuérdense, en el libro de Apocalipsis dice una parte de la Biblia donde está el trono de Satanás. Hay muchos lugares donde Satanás tiene poder. Yo le estaba compartiendo a mi familia y le decía, mire, ¿por qué es necesario que se limpie Washington? ¿Por qué es necesario limpiar a Washington? Hay un plan satánico establecido en Washington para desde Washington propiciar el gobierno del anticristo a nivel mundial. Por eso llevaron cosas resatánicas y las establecieron en Washington, D.C., y allí están escondidas en lugares clave de Washington. Y si no se ora y se rompe ese plan satánico, habrá un trono de Satanás, una influencia demasiado fuerte como para que desde Washington se imágenes impresionantes. Mira, si yo como pastor te dijera, hermanos, ya no vamos a estar transmitiendo desde esta finca, ni tampoco desde la sede central que tenemos en Cañaveral. Vamos a empezar a transmitir en una iglesia satánica que nos vendieron. Y allí, en esa iglesia satánica, pues ahora nos la vendieron y nosotros hemos orado. Y ahí hay enterradas un poco de personas, abortos, sacrificios, ahí hay cosas resatánicas. Pero eso, cuando uno llega a eso, todo lo hace nuevo. ¿Ustedes creen que sería sano para uno de pastor armar una congregación para transmitir la palabra al mundo desde un lugar que lleva 200, 300 años siendo un lugar de hechicería y brujería? Yo creo que no. Aunque Dios puede hacer y cambiar algo, pero no es lo conveniente. Si Dios tiene un plan con Estados Unidos y la capital de los Estados Unidos, entre comillas, es Washington, porque digo entre comillas porque tú lo vas a ver, entonces creo que primero tiene que ser quitado todo lo que fue consagrado allí para que pueda haber un plan. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver Washington? ¿Acaso es que Washington es la capital del evangelismo mundial? No es la capital del evangelismo mundial, entiéndeme esto. Lo que sucede es que los reyes de la tierra
y los religiosos de la tierra y los satánicos de la tierra colocaron allí el epicentro mundial para el establecimiento del plan del nuevo orden mundial allí. Y hay una cosa que los gobernantes, lo que hagan los gobernantes, lo que hagan los pastores que sirven a Dios, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, desviaron todo y vino juicio, así también pastores se han unido al plan del nuevo orden mundial. Y mientras esto esté así, no podremos avanzar mucho, aunque lo podremos hacer porque la sanada. Vámonos a la palabra de Dios. En el libro ya se habrá iniciado en la tierra una limpieza de cosas satánicas en el mundo por la iglesia que está y va a ser avivada, y estamos siendo avivados. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Derribando, como dice la Biblia, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y no solo derribamos los argumentos, porque un argumento es un ídolo, una ermita es un argumento de Satanás para colocar a la gente en idolatría. Todo lugar dedicado a los demonios es